Vale, pues creo que ya está el ponente. Ya le he dejado ponerse el micrófono, así que cuando queráis ya podéis empezar. Bien, buenas tardes, doctor Frometa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues vamos a dar comienzo a esta conferencia. En primer lugar, quiero darles las buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la conferencia online sobre la lucha internacional y prevención contra el tráfico de estupefacientes en América Latina. En primer lugar, me gustaría mostrar mi agradecimiento a la organización por contar conmigo para moderar este debate y también a todas las personas que han asistido o han ido asistiendo al resto de ponencias y las que se encuentran presentes hoy con nosotros. Dicho esto, tengo el honor y el placer de presentarles a los ponentes que nos acompañarán en el día de hoy, a quienes les agradezco su disposición y presencia en esta charla. Como decía, tenemos el privilegio de contar con la presencia de dos expertos en la materia. Por una parte estará con nosotros Erika María Rodríguez, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Erika ha trabajado como consultora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen y es miembro de la International Studies Society for the Study of Drug Policy. Erika nos hablará sobre la perspectiva de intervención internacional, políticas y cooperación. En segundo lugar, intervendrá el doctor Javier Frometa. El doctor Javier es médico y doctor en medicina, director médico de la Unidad de Intervención en Adicciones, es graduado en medicina por la Universidad Central del Este y graduado en la Escuela Oficial de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Experto en medicina psicosomática, psicoterapia breve y con formación infantojuvenil. Desde hace 25 años desempeña sus funciones como médico psiquiatra en instituciones de alto reconocimiento en España, habiendo realizado múltiples entrevistas y presentaciones en revistas y radios dentro del área de la salud mental. El doctor Javier nos hablará desde una visión más social, aportando ideas sobre la necesidad de regular el problema o las consecuencias sociales del mismo, entre otros. Antes de dar palabra a los ponentes, me gustaría indicar que al final de las ponencias se procederá a la lectura de los ruegos o preguntas que estimen oportuno formular los asistentes a esta conferencia. Para ello, pueden escribir durante la charla sus cuestiones en el chat que está habilitado y, por favor, pongan entre paréntesis la persona a la que va dirigida la pregunta, por favor. Ahora sí, y sin más preámbulo, les cedo la palabra. El foro es suyo. Muchas gracias. Bien, pues empiezo yo, ¿no? Sí. Perfecto. Gracias. Pues, muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco. Espero que pueda contarles un poquito, a pesar de que no tengo mucho tiempo y tenemos que resumirlo. Esto es un tema bastante grande y bastante largo, el del narcotráfico y el del crimen y el de las drogas. Bien, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Que es cuándo se convirtieron en un problema las drogas, porque las drogas, y esto lo sabrá mejor el doctor que yo, han acompañado a la humanidad prácticamente en toda su existencia, pero de repente se convirtieron en un problema social y en un problema para la política internacional. Y ese es el tema que a mí, digamos, en el que yo trabajo, porque esto es un problema para la política internacional. Como les decía, no son nuevas. El comercio internacional de narcóticos tampoco es nuevo, ni es una cosa que surgió en los años 70, es mucho más anterior. Se convierten en un problema cuando políticamente se definen como tal, es decir, cuando políticamente se entienden como un problema para la seguridad internacional y para la seguridad de los países. Básicamente esto tiene una fecha. En la constitución del narcotráfico, como la idea que tenemos hoy en día, esto ocurre alrededor de los años 60, cuando se define políticamente que hay que luchar contra el flagelo del tráfico internacional de sustancias. Para ello se definen una serie de mecanismos internacionales donde se define qué es una sustancia ilícita y cuáles son la condición política que se les debe dar. Se crea la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes, que es la que define la lista de las sustancias, y también se crean los mecanismos y los acuerdos de Naciones Unidas que definen que esto debe ser abolida el tráfico de sustancias, el uso de sustancias estupefacientes. Claro, hay un gran conjunto de sustancias que entran. El doctor seguramente tendrá muchísimo más que contar acerca de las sustancias como tal. Pero en esta condición de meter muchas cosas en una lista,
pues también entraban con ellas las condiciones particulares de cada una de las sustancias, porque como cualquier otro producto del mundo tienen unas condiciones particulares de su producción. Y también tienen unas condiciones particulares de lo que generan en el cuerpo, de las reacciones que generan, y unas condiciones particulares de lo que socialmente producen, o del uso social que tienen. Todos conocemos pues la marihuana, que es la más común, pero hay muchísimas sustancias más. Están las drogas de diseño, están las drogas de origen natural, están las drogas, hay drogas que son comúnmente usadas en algunas culturas, no solamente la coca, que se conoce mucho en los Andes, sino también está el cal, que se consume en Yemen y en otros países. Entonces hay que entender que cada una de estas drogas que se metieron dentro de estos mecanismos internacionales de interdicción tenía una complejidad y un contexto muy, muy profundo. Lo cual nos lleva a que la política internacional de drogas, tal como está planteada, pues hace caso omiso a las condiciones sociales y particulares tanto de la producción como del uso de cada una de estas sustancias. Por no hablar de las condiciones médicas, que también tampoco están tan claramente percibidas en este sistema. ¿A qué nos ha llevado esto? Entonces, si las sustancias son ilícitas, por lo tanto, los países deben ejercer unos sistemas de interdicción, de control y de prevención de su uso. Esto nos dice que lo que nos está diciendo es que las drogas tienen una cadena, y en esa cadena hay diferentes partes que deben ser entendidas y atacadas de una forma distinta. Está la producción, que puede ser, como ocurre con el caso de la coca, una producción de origen natural, en algunas zonas deprimidas de América Latina, que tienen unas condiciones ecológicas y geográficas dadas. La marihuana entraba dentro de ese paquete de esas drogas, pero luego resulta que por las características del cultivo del cannabis se pudo reproducir en otras circunstancias. Por eso ahora en España tenemos una gran producción de cannabis, por ejemplo. Y luego están las drogas que se elaboran, por ejemplo, en laboratorios, donde hay otros países europeos que llevan la bandera en la producción, en el diseño y fabricación de las mismas. Están las drogas de origen natural, drogas de origen sintético. Y entonces, claro, estamos metiendo, cuando hablamos de la producción, en mi caso yo me dedico a aquellas de origen natural y concretamente a los productos de la amapola y de la coca. Luego tendríamos una segunda parte de la cadena, que es la cadena de la producción, de la transformación del producto, que es para los de origen natural, concretamente, y luego tendríamos una tercera parte, que es común a todas las drogas, que es la de la distribución. Y la distribución por sí tiene varias partes. Una es la distribución desde el mayorista, del fabricante, y la distribución minorista. Entonces, cuando se nos habla del problema de las drogas, se supone que se habla de un encadenamiento de situaciones para que esas drogas sean diseñadas, producidas y llevadas al consumidor. Y luego estaría la parte de los consumidores. ¿Cuál es la situación de los consumidores y qué efectos de salud pueden generar? ¿Vale? ¿Qué ha pasado con la guerra contra las drogas? Tal como se definió internacionalmente la problematización de las drogas, entonces ha generado una respuesta que se llama la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas llegó a través de los sistemas de Naciones Unidas y en las UNGAS, que son las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas específicas para el tema de las drogas. Es que no recuerdo exactamente, he olvidado la fecha. Bien, se esperaba, uno de los objetivos de la reunión fue plantear la eliminación de los tráficos ilícitos de drogas. Entonces, daros cuenta que no es solamente que se ha creado una guerra contra las drogas, sino que se consideró un objetivo global intentar acabar con ellas. Por supuesto, el objetivo se ponía para el 2018. Evidentemente no lo hemos cumplido. Eso llevó a que se generara una segunda Asamblea de Naciones Unidas sobre el tema, y donde se replantea por parte de países productores esta posibilidad de acabar con las drogas. ¿Cuál es el problema internacional con las drogas? Primero que como decía, son un problema internacional, escapa al dominio de los estados. Se pueden producir en un sitio concreto, pero muy buena parte de ellas, algunas de las consideradas más problemáticas en términos políticos, pues son de tránsito internacional. Es decir, su
si queremos abordar el problema desde las diferentes ópticas, tiene que abordarse como un problema internacional. El segundo parte es que hay diferentes percepciones sociales de las drogas y hay diferentes posicionamientos de los países sobre este tema. Entonces, tenemos la percepción social, es decir, la tolerancia social hacia un consumo, pero también donde está abierta a la cultura. ¿Qué es lo que nos ha pasado con esto? Pues que hay mayores reticencias por algunos países para hacer cambios en la política frente a algunas sustancias. Como les decía, la primera reunión creo que si no estoy mal, en 2008, voy a revisarlo, la Asamblea General de Naciones Unidas se reúne y analiza sustancias y se propone, analiza la situación y se propone dar un fin a esta situación de tráfico internacional de sustancias. Había un consenso internacional. ¿Qué pasa en la siguiente UNGAS, en la de 2016? Que no hay un consenso internacional, que los países productores, por lo menos del área andina, y los más afectados por la producción de coca, dicen esta guerra está fracasando. Y como esta guerra, tal como está planteada, ha fracasado, tenemos que empezar a considerar otras opciones. La regularización, la despenalización de usos. ¿Por qué? Porque consideran, y esta es la postura interesante, que la propia guerra contra las drogas ha generado los incentivos para que sea un tráfico internacional altamente productivo para los carteles, que todos sabemos lo que son, y al generar estructuras monopolísticas, el propio sistema de prohibición es el que hace que los precios se mantengan muy altos, que haya un control de la producción y genere muchos incentivos para esos carteles. Pero esos carteles además son violentos. Estos llámese carteles en América Latina, también hablamos de señores de la guerra en el caso asiático. Entonces, son violentos. ¿Por qué? Porque operan al margen del mercado, porque operan en aquellos vacíos del Estado, al ser ilegales, por supuesto, operan de vacíos del Estado, y generan un sistema de competencia entre ellos, en los cuales la violencia, como es una actividad al margen de donde opera el Estado, es una opción. Tenemos que tener mucho cuidado. Las drogas no generan violencia por sí mismas. La violencia la genera el sistema de producción de las mismas y el sistema de comercialización de las mismas, donde hay unos actores que tienen incentivos para actuar de determinada forma. Entonces, vamos a ver que tenemos muchos elementos acá, ¿no? Es un problema internacional, es un problema que se ha abordado desde un punto de vista de seguridad, y es un problema cuyo sistema de soluciones ha generado otros efectos colaterales. El alza de los precios, la propia violencia, pero tiene otros. Por ejemplo, el evitar que se dé un abordaje social y médico al uso de drogas, la criminalización de los productores, que en muchos casos no son, en la mayor parte de los casos, no son miembros del gran crimen organizado, sino que son las poblaciones rurales más deprimidas de países donde no hay otras opciones económicas. Y por otro lado, la falta de investigación sobre las propias sustancias. Y es que tenemos un enorme déficit de conocimiento sobre las propias sustancias, por sus cosas buenas y las malas, ¿no? Los efectos que producen. Esta situación en la que nos enfrentamos hoy en día, pues por supuesto es muy problemática para algunos países. Como decía, los países andinos, por ejemplo, han tenido, y los países de Centroamérica se han propuesto hacer un cambio en la política internacional de drogas, porque son las víctimas de esta estructura de guerra. En la estructura de guerra contra las drogas se crearon países productores y países consumidores. Se hizo una enorme división entre los dos países, entre los dos tipos de países. Pero resulta que eso ha cambiado. Los países que antes se consideraban únicamente productores, hoy en día también son consumidores. Han mejorado las condiciones de renta, hay productos que no van al sistema internacional y se quedan en los mercados locales. Entonces, la división que se había hecho ya no es tan clara. Esto también llama a que se busque ese cambio en la política internacional, porque estos países ya no necesitarán solo interdicción, sino también tratamiento para los usuarios dentro de sus países. Y hay otro punto importante, que es hasta qué punto esta criminalización ha llevado a que esos países también tengan que actuar movidos por unos intereses que no son necesariamente los propios. Es decir, siguiendo unas normativas internacionales y unas normativas impuestas básicamente en el caso andino, por Estados Unidos, y en el caso de Afganistán también, y en el caso de otros países de Asia, donde
el imperativo de seguridad determinaba la forma de atacar el problema y no daba lugar a soluciones propias. ¿Cómo se materializó esto? Por ejemplo, cuando se imponen sanciones sobre la política que han llevado los estados sobre el tema de las drogas. Es lo que se conoce como la certificación. Estados Unidos otorga una calificación o digamos le da un sello de que ha cumplido con sus obligaciones un país en materia de lucha contra el narcotráfico. Si el país ha cumplido, pues se mantienen las ayudas, se mantiene la cooperación. Si el país se supone que no ha cumplido, se le castiga, se le quitan ayudas, se le quitan cooperación. Este tipo de incentivos resulta muy perverso porque está basado únicamente en el punto securitario, pero como vemos las drogas tienen muchas más dimensiones, las sociales, las que están relacionadas con el medio ambiente, que es muy importante en este caso porque tienen un alto impacto en deforestación, las que están relacionadas con problemas de la estructura social. Cuando hablamos del menudeo, del narcomenudeo, hablamos de que hay pequeños vendedores de drogas que más que un problema de pertenecer a una estructura criminal, tienen un problema de no pertenecer a la estructura, a la posibilidad de ascenso social dentro de las opciones lícitas. Entonces, digamos, ha sido una constricción para que los países generen otras alternativas de política para atender el problema. Y en ese es el punto que nos encontramos hoy en día. Mantenemos una visión de restricción sobre el consumo de las drogas, de guerra contra las drogas, abriendo la mano un poquito hacia aquellas sustancias que tienen un mercado mucho más amplio y que ha habido una presión social para liberalizarlas, como es el caso del cannabis, pero a su vez, por otro lado, se mantiene cerrado el resto del abordaje del tema. Socialmente es insostenible mantener la guerra contra las drogas tal como ha sido por su falta de funcionamiento, pero también por sus efectos colaterales. Y por otro lado, estamos viendo que tenemos que abordar el otro lado del problema, que es el problema de los usuarios que no disminuyen, aunque haya habido una interdicción tan fuerte, no ha disminuido el uso de sustancias psicoactivas, ha aumentado la cantidad de uso en lo anterior de los propios países. Cuando los países se van subiendo en el nivel de desarrollo, van consumiendo más. Y además tenemos, digamos, limitaciones científicas que nos impiden conocer más sobre las propias sustancias. Y de hecho estas limitaciones se convierten hasta en un problema para el tratamiento del dolor en algunos casos, ¿no? Hay países donde no hay suficientes medicamentos para el dolor por la propia sistema de interdicción de las drogas. Bien, este es un panorama así muy general, muy rápido. Desde luego es un problema con una complejidad muy importante, pero yo creo que en las preguntas podemos abordarlo más concretamente y además me gustaría escuchar al doctor. Muchas gracias, Erika, por tu ponencia. Y vamos a dar paso al doctor Frometa para que realice su ponencia y luego finalmente pues con el turno de preguntas. Muchas gracias. Doctor Javier, una cosa, es que no tiene activado el micrófono. ¿Y ahora? Si pulsa. Ahora sí. Genial, gracias. ¿Se escucha bien ahora? Sí, perfectamente. Sí, ahora perfecto. Muy bien, gracias. Buenas tardes a mis compañeros del diálogo. La intervención de Erika me ha parecido interesantísima. Verdaderamente, solo tengo que corroborar al 100% su versión y su opinión sobre este aspecto tan complejo que nos atañe. A veces resulta tremendamente imposible establecer una diferencia entre lo estructural y lo político y las consecuencias sociales, incluso médicas del gran. Pero a tenor de lo que Erika nos estaba explicando, debemos de tener claras algunas cosas. Las medidas internacionales de control de las drogas han sido absolutamente ineficientes. No han funcionado bajo todo punto de vista. Pero bueno, tampoco han funcionado en otras sustancias años anteriores, antes de los tratados del 36, o del 58, del 61, del 88, del 2016, 2018. Es que
Antes tampoco funcionaron con el alcohol y antes tampoco funcionaron con el tabaco. Hay una cosa muy importante que Erika está señalando, y es que incluso podemos ver, incluso en este país, donde hay un aumento del consumo de determinadas sustancias y la vuelta incluso de otras sustancias que habían pasado casi o cuasi en el desuso, que vuelven otra vez a estar en la palestra. Señalo, por ejemplo, la heroína ha vuelto otra vez a ocupar posiciones preponderantes en esta sociedad en los últimos años. Cuando nos habíamos estado fijando tanto en el consumo de la cocaína, pues se dispara el consumo de la heroína. Y después también el fenómeno de la metanfetamina o de las drogas llamadas sintéticas, como Erika señalaba, sobre aquellas que son de producción natural, la cocaína, por ejemplo, o el cannabis, la marihuana. Bueno, ahora tenemos, si ya era difícil la situación, tenemos otra situación añadida, que es que podemos producir en un laboratorio determinadas drogas con una capacidad de marketing tremenda y con una disponibilidad para llegar al consumidor con una agresividad muy importante. Los factores sociales, y sobre todo en Latinoamérica, en Hispanoamérica, yo creo que debemos de enmarcarlo en dos partes, los estructurales, la capacidad que tiene cada uno de los estados a hacer una respuesta correcta y de qué manera afecta a cada uno de esos estados que tienen probablemente una limitación en sus recursos para abordar los aspectos sociales y sanitarios de su país, además que le llegue esta situación, que también son inabordables, la desestructuración familiar, la problemática del ascenso por medios naturales, sociales, de mejoría de su calidad de vida, que se ven embarcados en el estado delincuente del uso de la droga. Y socialmente un aspecto que, sobre todo en Latinoamérica, es muy frecuente, es cómo el gran poder económico puede manchar determinadas estructuras que están diseñadas para el bienestar de los pueblos donde se desarrollan. Los compromisos, cómo la corrupción cada vez intenta minar ciertas áreas que deberían de estar destinadas a ciudadanos. Eso es un hecho innegable que ocurre y que por más esfuerzo que los estados hagan, también es muy difícil de controlar, porque las cantidades de las que hablamos son importantísimas. En el aspecto social, hay que entender que la droga provoca una gran desestructuración en todo lo que es ese elemento, la familia, sacas del circuito de las personas que son productivas en determinada sociedad y además con un aspecto que no comparto, y es que mucho al consumidor. Existe la creencia que criminalizando al consumidor conseguimos arreglar la situación. No es cierto, no hay manera. Es que cuando las penas por consumo o por pequeño tráfico de drogas no cambia la realidad. Socialmente tiene que haber una concienciación de otra índole. Hay que buscar mecanismos políticos y de asociaciones, de las organizaciones internacionales para el control, que no solamente pasan por la legalización, porque la legalización a veces se da como un método que podría ser útil para solucionar el problema, y yo disiento de ello. Yo creo que la legalización es una situación que debe de pasar por un gran estudio, por un profundo estudio, por profundos acuerdos, y no solamente pensar en la legalización por legalización. Eso sería un abordaje pues poco realista de la problemática. Luego está la disponibilidad de los recursos para el tratamiento de aquellos afectados, los últimos afectados, los afectados que son los consumidores, los daños orgánicos, biológicos que producen en cada quien, el desasosiego que genera la delincuencia con el consumo de la droga. Es fácil ver que en nuestros países, por ejemplo, en España, el volumen mayor de la población presidiaria es la que está relacionada con el uso, consumo y el narcotráfico. Es un volumen inmenso, lo que además conlleva a saturar
los organismos penitenciarios de cada uno de esos países, y sobre todo en Latinoamérica, donde ya esa es una situación precaria, muchísimo más todavía. En definitiva, el aspecto biológico y el aspecto del tratamiento a la parte más lejana, que es aquella persona víctima de una conducta adictiva, tiene un inconveniente tanto político como social y biológico. Es decir, no se disponen de los recursos necesarios para poder tratarles adecuadamente. Los programas educativos de prevención no disponen de todos los recursos que podrían tener para concienciar y educar a la prevención del consumo de determinadas sustancias, y en aquellos que son los perjudicados, pues tampoco en muchos países de Latinoamérica los recursos sanitarios son escasos, medidos. El último escalafón se ocupa de ello, pues en el abuso, en las consecuencias de las sustancias tóxicas. Es un problema, como Erika decía, brutalmente complejo. Necesita un enfoque distinto, un enfoque muy solidario, para poder hacer frente a lo que es una verdadera lacra que está arrasando con los aspectos sociales y sanitarios de cada uno de los países, y sobre todo aquellos que no disponen de tantos recursos para enfrentarlo, como son los países hispanoamericanos. Quizás podría hablar algo más sobre cómo estamos abordando los tratamientos de esta persona, que en América pues las instituciones públicas ofrecen muy poca posibilidad de poder hacerlo. En España, aunque se hacen grandísimos esfuerzos para ello, también son muy limitados. Los programas siempre se quedan cortos. Intervienen incluso más asociaciones, empresas de tipo privado para el tratamiento de este conflicto social y sanitario que generan, pero no creo que sea la solución. Aunque yo me desempeño generalmente en la medicina privada, creo que hacen falta muchísimos recursos a nivel social para poder brindar una atención correcta y adecuada a todo y cada una de las personas que tienen este gran problema. Pero lo que yo quisiera terminar es diciendo que soy un gran partidario por la no legalización, por la legalización. La legalización debería de pasar por un gran y profundo estudio de las personas a nivel de política internacional relacionada con este gravísimo problema. Bien, muchísimas gracias, doctor Javier, por su intervención y por sus sabias palabras. Vamos a proceder al turno de preguntas. Como puedo observar, pues ya se han realizado algunas, así que siguiendo el orden de intervención de las ponencias, pues vamos a empezar por la primera pregunta, que está dirigida a Erika. Entonces, Erika, nos preguntan cuáles son las posibilidades reales de esta lucha y en qué punto estamos ahora mismo. ¿Qué queda por hacer? No sé si Erika nos puede escuchar o ha habido algún problema de conexión. Decía que coincido con el doctor, inclusive en el tema polémico de la legalización. Y el punto es que actualmente para cambiar las cosas no hay un consenso internacional. Entonces, a nivel, cambiar la estructura a nivel internacional no va a haber un consenso. En la última UNGAS se dividieron los países entre Occidente, que estaba más abierto a hacer cambios, especialmente Estados Unidos, impulsado un poco por aquellos estados que estaban pidiendo la legalización del cannabis, habían abierto un poco la mano, pero en Asia no. En Asia había una total criminalización del uso de drogas, y de hecho se mantiene la pena de muerte en algunos países por el tráfico de sustancias, que es una locura. Pero entonces, en ese orden internacional y con la actual reacomodación de poderes es muy difícil que lleguemos a un consenso. ¿Qué es la herramienta que tenemos? Pues que en la última UNGAS sí que se flexibilizó la lectura de los convenios, es decir, que los países pueden tener una interpretación un poco más flexible, y eso les puede permitir tomar decisiones, como las que ha hecho Bolivia, que permite y que ha sido uno de los principales opositores al sistema internacional de interdicción.
le permite, por ejemplo, mantener los usos tradicionales. Ese es el nivel político. Entonces, el nivel político vamos a tener que trabajar en los países que estamos medianamente de acuerdo. Por ejemplo, aquí habría un tema muy interesante para que Iberoamérica, entendiendo el espacio de España, Portugal, América Latina, lo trabaje, porque pueden conseguir acuerdos y pueden conseguir, digamos, abordajes conjuntos del problema, analizarlo conjuntamente. Esa es la parte política. La parte dentro de la política interna de los países. Yo estoy de acuerdo que las legalizaciones, así por así, son muy peligrosas. No son muy peligrosas porque yo sea una prohibicionista y moralista que me parezca que las drogas son terribles. No, yo tengo hijos pequeños. Probablemente, no quiero que mis hijos usen drogas, pero probablemente las van a probar. Lo que yo quiero es que cuando mis hijos prueben una droga tengan toda la información disponible para que tomen decisiones conscientes. Quiero que no estén disponibles cuando sean menores, por supuesto, pero cuando lo hagan, que tengan toda la información disponible. Y que tengan una posibilidad social de encontrar esa información. Lo que trae la prohibición, el problema del prohibicionismo criminalizador es que crea un tabú. Y entonces, tú simplemente consumes lo que te da algún traficante sin saber nada más, ¿no? Ni de lo que es. Para que tengamos alguna certeza sobre los productos que se usan y sobre los efectos que tienen. Pero claro, la legalización per se no trae ese análisis de los efectos. Y eso es donde coincido con el doctor. Si tú vas a legalizar, y hoy en día hablamos de políticas públicas de calidad y políticas públicas basadas en la evidencia, necesitas evidencia sobre cuál es la política pública que vas a hacer. Por tanto, necesitas conocer tu problema. Y necesitas investigación sobre los efectos de las sustancias para saber qué herramienta social, de política social vas a tener que usar para contrarrestar una legalización. Es decir, si va a ser si son drogas, cannabis se considera una droga blanda, ¿no? Que no genera grandes problemas. Oye, sí genera algunos problemas, sí tiene problemas si el uso es antes de determinada edad. Bueno, pues ¿qué necesitamos para poder abordar eso? Porque abrimos la legalización del tabaco legalizamos el tabaco y el alcohol y son las drogas más problemáticas del mundo, son las que más muertes generan, las que más accidentes generan y las que están involucradas en el 80% de los delitos, del alcohol por lo menos. Entonces, necesitamos conocer para poder abrir y tener herramientas de política pública para responder. No porque yo no quiera legalizar, sino porque quiero que haya una respuesta de política pública. Para mí lo importante es llevar esto a la esfera de la política y sacarlo de la esfera de la seguridad únicamente. Y eso es donde creo que es donde está el desafío de los países, es tener estos debates sinceros sobre las drogas y no un debate moralista, sino un debate sincero desde el punto de vista médico, social. Vamos a ver si nuestros parlamentos estarían maduros para tener ese debate. Ese es otro punto. Yo me temo que ahora mismo en España el debate se iría por otros caminos, pero no por el de la evidencia para tomar decisiones. Ese para mí es la respuesta. Bien, muchas gracias, Erika, por sus palabras. La segunda pregunta se relaciona mucho con la última parte de su intervención, entonces le vamos a dar la palabra al doctor Javier para que conteste también a esta segunda pregunta que bueno, digamos que incide un poco más en esa vertiente política y preguntan sobre las iniciativas legislativas que se pueden hacer o que pueden hacer ciertos partidos políticos para legalizar algunas de estas sustancias ilícitas o estupefacientes. En algunos países ya se han legalizado algunas. Entonces, preguntan que si sería bueno para combatir esta delincuencia y enmarcar estas actividades dentro de un marco legal. También agradece ambas intervenciones. Entonces, le doy la palabra al doctor Javier para que pueda contestar. Bueno, es que la realidad no consiste en pensar qué cosas debemos de hacer para legalizar algo, sino realizar un estudio profundo con una implicación de todas las partes implicadas para determinar la probabilidad o no de que exista una conveniencia para legalizar determinadas sustancias. Eso pasaría por ese estudio, pero el objetivo no debe de ser qué debo de hacer para legalizarlo, sino cuáles estudios tengo que realizar, debo de hacer para entender de qué manera afecta a la población y cuáles son las posibilidades reales de legalizar o no una sustancia. Ese estudio no se ha hecho, ese esfuerzo común no se ha realizado. No parto desde la idea de que hay que legalizar nada, sino que hay que estudiar la posibilidad de que eso sea así, pero con un compromiso abierto, sin ningún tipo de tapujo,
sin ningún tipo de condicionante o ético o moral de cualquier índole para entender cómo debe de abordarse. Yo confío mucho en lo que dice Erika. Lo que más me interesa es que las personas tengan la disponibilidad de toda la información al respecto, cuidando determinados sectores de la población, como son los niños y adolescentes, donde allí intervienen una serie de circunstancias determinadas. Ahora, está claro, lo que no vamos a legalizar algo por el simple hecho de legalizarlo. Eso sería un gravísimo error, tan erróneo como criminalizarlo y prohibirlo radicalmente, ¿no? Estaríamos incurriendo en irnos a otro extremo, que tampoco nos solucionaría la situación. El tabaco es una droga legalizada, el alcohol es una droga legalizada, y seguimos teniendo gravísimos problemas con el consumo de alcohol y con el consumo de tabaco. Probablemente hay ciertos problemas sociales que no se dan con esta droga legalizada, pero hay otros aspectos que sí que lo tenemos. No van a desaparecer los conflictos y los problemas si abordamos tan fácilmente la legalización de las sustancias. Bien, muchísimas gracias, doctor Frometa, por sus palabras. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que va dirigida a Erika. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito? Bueno, el principal reto es el que ya decía, ¿no? Es muy complicado el entorno internacional en el cual hay una división que no permite cambios de postura dentro de del propio seno de Naciones Unidas, ¿no? No permite profundas reformas en el abordaje de este problema. Ese es el reto. La parte buena, y de lo que en mi experiencia, yo no soy personal de ellos, yo trabajo habitualmente, cuando trabajo para ellos lo hago como consultora independiente a través de la oficina de evaluación, porque mi vinculación es como evaluadora de programas de contención de las drogas. Entonces, el punto es que en el terreno y en lo que es en la relación que ellos tienen con los países, sí que hay unos abordajes muy integrales y yo creo que ellos están haciendo bien. Es decir, por ejemplo, he trabajado varios casos, pero el que más conozco es Colombia. En Colombia, si alguien ha hecho el conocimiento de por qué se producen drogas, de caracterización del fenómeno, es Naciones Unidas contra la Droga. Tiene una enorme capacidad para levantar datos y para conocer no solamente cuánto se cultiva, que es el problema en Colombia y en los países productores de coca o de amapolas, es que se mide por cultivo, por hectáreas, ¿no? Entonces, cantidad de hectáreas cultivadas, volumen del problema. No, esto no tiene nada que ver con el problema en realidad. Eso te da una imagen de cómo puede estar de mal el Estado en la capacidad de controlar el territorio, pero no te cuenta mucho sobre el narcotráfico. Lo que te cuenta sobre el narcotráfico es conocer, primero, quién cultiva y por qué cultiva, y segundo, cuál es el sistema de producción de las drogas. Porque tú puedes tener con una misma cantidad de plantas, más o menos producción en los narcotraficantes, y los productores de drogas son capaces de modular la cantidad de producción que meten en el sistema. Entonces, estas caracterizaciones Naciones Unidas creo que se ha hecho muy, muy bien ahí en Colombia, y es algo que sí tiene capacidad para replicar a otros países. Es comprender el fenómeno, entender las particularidades, entender el cultivador cuánto gana, por qué está cultivando eso. Hay que saber cuánto gana con la coca, porque si yo lo quiero meter al sistema lícito a través de la sustitución de cultivos ilícitos, lo que tengo que ofrecerles es algo con el que gane lo mismo, viva bien o mejor que lo que vive. Si no, no le doy incentivos para que se cambie. Otro tanto tengo que hacer con el resto de la cadena, entender por qué las zonas de tráfico, por qué se trafica por esas zonas, probablemente porque no hay Estado, que es lo que pasa en América Latina, no hay corredores en los que entender por qué hay microtráficos. Yo he estado en las cárceles en América Latina. Las cárceles están llenas de pequeños traficantes de droga, pero no os imagináis, llenas, literalmente, ¿no? Sobrepasadas, sobrepobladas de pequeños traficantes. Las cárceles de mujeres, llenas de mujeres que han entrado a la cárcel porque llevaban drogas a las cárceles a donde estaban sus parejas. Esto es un drama social. Hay un montón de niños que quedan sin padres, hay un montón de muertes asociadas a este pequeño tráfico, hay vidas truncadas, hay una cárcel que se vuelve la universidad del crimen.
porque todos los pequeños traficantes que recalan en la cárcel, como no tienen otra opción de salida social, probablemente se reciclen dentro de otras estructuras criminales que van a conocer en la cárcel. Ahí Naciones Unidas tiene un papel que hacer, y es apoyar a los gobiernos también en ese proceso. También, es decir, que también, es cierto que también, por ejemplo, en el caso de América Latina, ahí trabaja la OEA y hay otros organismos, pero lo que tenemos que hacer es lo que puede hacer las Naciones Unidas es caracterización, dar herramientas para conocer y dar herramientas para tomar esas decisiones de cambios en políticas públicas. Ser ese espacio de discusión donde se consiguen buenas prácticas. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo internacional, y entonces lo que realmente puede proveer son esos espacios que están libres de el juicio. Lo que yo decía, dentro de los parlamentos nacionales es muy difícil tocar estos temas porque hay unos discursos encontrados que hacen que la parte más práctica, que es conocer el fenómeno, entrar, no sea fácilmente digerible. Entonces, lo que tenemos que tener es alguien que provea la evidencia para que nutra la política de información para tomar decisiones informadas. Y ese es un papel muy importante que cumple Naciones Unidas contra la droga y el delito. Y en esa parte yo defiendo su rol. Y la otra parte importante que hace Naciones Unidas contra la droga y el delito es la caracterización del narcotráfico dentro de los tráficos ilícitos. Y es que el tráfico de drogas es uno solo de los grandes tráficos ilícitos en el mundo. Está el de personas, está el de bienes culturales, el de animales, que es enorme y es la culpa que estemos ahora con el coronavirus que estamos. El tráfico de especies. Entonces, hay que entender el fenómeno caracterizando, la parte que es criminal, hay que caracterizarla dentro de la criminalidad internacional. Es un proceso, es mucho más amplio, es mucho más complejo de lo que creemos, y tiene una solución que es donde Naciones Unidas todavía tiene un gran fallo, y todos los países. Donde hay que apuntar es al dinero. Los narcotraficantes están en el negocio por dinero, no porque crean en cambiar el mundo con esto. Ahí hay todavía mucho que hacer. Hay que seguir el dinero, y hay que ir y quitárselo, y quitar las opciones para que sea lucrativo esto. Y eso es un proceso internacional en el que hay que meterse con muchas más ganas que las que se han hecho hasta ahora. Muchas gracias, Erika. Una intervención muy interesante y muy importante desde la vista de Naciones Unidas. Vamos con la siguiente pregunta, esta vez dirigida al doctor Javier. Doctor Javier, le preguntan cómo abordamos el problema socialmente sin criminalizar al consumidor. Bien, el consumidor ocupa la última escala dentro del sistema de producción del narcotráfico. Como Erika explica correctamente, hay una serie de pasos antes de. El consumidor es el destinatario final de un producto que se gestiona para ganar dinero. Eso tiene que estar clarísimo. Me encanta que Erika haya dicho eso, porque es uno de los núcleos donde se puede atacar con mayor eficacia, con una política aunada internacional que funcione eficazmente. Bueno, lo que nunca voy a consentir en estar de acuerdo es en la criminalización del consumidor. El consumidor es una víctima más, llámese social o biológica, de todo este problema. No solucionaremos nada criminalizándolo, evidentemente, pero hay que educarle correctamente, hay que gestionar programas de educación verídicos, fiables. No se trata simplemente de que vaya un cuerpo de seguridad una vez al mes o una vez al año al colegio a explicarle el que consume esto. Esto debería de ser un programa que esté instituido en el programa educativo de los jóvenes y las chicas de nuestro país, de cualquier país, para que tengan un conocimiento exacto de esta situación. Y después, ¿qué hacer con el consumidor? El consumidor que podemos diferenciarlo en la parte educativa, donde hay que informar correctamente, no criminalizarlo como se puede hacer en determinados momentos. Y después está la parte del tratamiento que se debe de abordar. Todavía son ineficaces las fórmulas de tratamiento que existen para este problema, porque el sector público no da abasto con
con la gran cantidad de personas afectadas por el consumo de la sustancia. No hablemos del tabaco o del alcohol. Hay que acordarnos de una cosa que tiene que ver intrínsecamente con el consumidor. Las edades de incorporación al consumo de la sustancia en las últimas 2 décadas están continuamente bajando, disminuyendo continuamente. Cada vez son más jóvenes las personas que experimentan con el consumo de la sustancia, en estadios de su vida donde no tienen ninguna defensa ante la situación. Como Erika decía, a mí me gustaría que si en algún momento un hijo mío mayor de edad quisiera experimentar, tuviese toda la información al respecto, pero ¿qué información puede tener, qué capacidad puede para decidir sobre una situación como esa puede tener alguien de 12 años? Y 12 años es la edad donde se están comenzando a iniciar en el consumo de sustancias, de alcohol, de tabaco. El número de mujeres que están iniciando más el hábito del tabaco está cada vez mayor, supera al de los hombres. En la población juvenil de menos de 18 años son cada vez casi más mujeres las que se incorporan por primera vez a fumar que los hombres. Es significativo, tanto con el tabaco como el alcohol. Y después la otra situación está en que esto lo domina la economía y hay una ley de oferta y demanda. Y esta ley de oferta y demanda podemos pensar que está encareciendo el coste de determinadas sustancias. Pues lamento decirles que no, que el coste está disminuyendo, que para el poder adquisitivo del ciudadano, como por ejemplo el español, es cada vez más barato lo que cuesta un gramo de cocaína o lo que cuesta un gramo de heroína o lo que cuesta una pastilla de metanfetamina es mucho menor. Ahí, en ese sector, es donde se debe de proteger al consumidor, ofertarle una educación, una formación, programas para no criminalizarle, y después a los que ya están envueltos en este grandísimo conflicto sanitario y social, ofrecerle una cobertura completa. Pero claro, eso significa recursos, eso también significa dinero. Bien, muchas gracias, doctor Frometa. Vamos con una pregunta más. Pregunta Fernando Prieto, desde el punto de vista económico. La pregunta va dirigida a Erika, pero yo creo que puede ir dirigida a ambos ponentes. ¿Cree que los beneficios sociales de legalizar un número reducido de drogas, las menos malas, pone entre paréntesis, y el consecuente aumento de competidores en este mercado, así como la reducción del precio de dichas drogas para que se reduzca el consumo de las drogas ilegales, las más malas, entre comillas, es mayor que la actual situación? Eso es una trampa. Hay una trampa en esa pregunta. Claro que sí, es una trampa, Erika. Las menos malas. Es una gran trampa. Si me permites, Erika, quiero decir algo. Y es que yo detesto la definición de droga blanda y droga dura, porque minimiza el problema. Lo minimiza radicalmente. Y debo de opinar como médico, que es lo que soy, ¿no? Llamemos una droga blanda a la marihuana, al cannabis, al tetraído, cannabinol, y debemos de entender que provoca una serie de alteraciones y es la droga de inicio que precipita al consumo de otras sustancias, y que independientemente de que sea una droga de inicio que precipita el consumo de otras sustancias, además de todo esto, ella por sí misma es capaz de provocar síndromes determinados, síndrome de deprivación, psicosis tóxica, trastornos en la fertilidad y muchos otros problemas. Así que yo la diferenciación entre droga blanda y droga dura, pues realmente no quiero hacerlo, no me parece. El problema no está ahí, el problema no está en cuáles son las drogas blandas o drogas duras, el problema está en todos los aspectos que hemos mencionado anteriormente, y nuestro propósito no es servir de acicate a la economía de la producción del narcotráfico, sino a proteger a la sociedad de los efectos que tiene. Sí, el problema es ese, como dice el doctor, no sabemos ni cuál es lo bueno ni cuál es lo malo realmente. Yo les voy a contar una anécdota, es que en Colombia hay un sistema, la policía, por supuesto, tiene que saber cómo se producen las drogas,
Y entonces a veces tiene, digamos, un sitio donde tiene unos cultivos, donde ve cómo reacciona la coca a diferentes productos químicos para eliminarla, pero también tienen laboratorios. Y entonces para poder saber cómo se hace, ¿no? Porque el gran problema de la producción es que hay que atacar todos los sistemas de producción. La coca, por ejemplo, para producirse necesita unos químicos concretos. Entonces lo que se ha hecho es prohibir el tráfico y la venta de esos químicos abiertamente para que no se pueda hacer la producción. Bueno, para que la policía pueda ver cómo se hace la coca, tiene que pedir un permiso al sistema judicial para que le permita fabricar unos gramos que determinen. O sea, ni siquiera la policía puede hacerla, ¿no? Está tan prohibida que ni siquiera la policía puede hacerla. Y tiene que tener, por supuesto, permisos para poder tener unas pocas plantas sobre las cuales investiga. O sea, es tremendo estar trabajando en contra de algo que ni siquiera puedes conocer. O sea, a ese nivel hemos llegado con la prohibición. Ni siquiera las propias policías pueden conocer plenamente el fenómeno para poder atajarlo. Entonces, cuando hablamos de drogas menos malas o más malas, no sabemos realmente, no tenemos ese nivel de saber qué es lo peor. Y como yo decía, si hay algo que sanitariamente es lo peor, ha sido el tabaco. Es el que produce realmente la mayor cantidad de mortalidad. Si hay algo en materia de seguridad especialmente peligroso, es el alcohol. O vamos a ver cuántos muertos causa en carretera el alcohol. ¿Vale? Entonces, es difícil esa definición de lo menos malo probablemente algunas sustancias químicas sean mucho menos malas, otras, pero no ese es el punto. El punto está en atacar las condiciones sociales de la producción y dar salidas sociales y políticas a los problemas. El problema es justamente lo que apuntaba el doctor. O sea, yo no puedo legalizar ni despenalizar, que hay una diferencia entre las dos cosas, el consumo de una sustancia, si no tengo alternativas para los consumidores que tienen usos problemáticos de la sustancia. No todo el mundo cae en la indigencia cuando usa la droga. No es así directo. Pero el que tiene problemas, el nivel que tenga de sus problemas, tiene que poder acceder a algo. Y eso nos va a costar a todos, ojo. Es que decimos despenalicemos, vale. La respuesta está en nuestros impuestos y que esos impuestos se dirijan ahí. Y mucha gente además se queja de los sistemas fiscales, pero eso hay que pagarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a atender eso? La respuesta que se ha dado a los que han despenalizado el uso del cannabis ha sido que tiene unos impuestos altos y entonces está generando muchos réditos. Pero lo que tendríamos que ver es que esos réditos realmente vayan dirigidos a políticas que permitan dar atención en ese sector, ¿no? Que lo que ganamos por un lado realmente sea reinvertido en eso. Eso es muy difícil de verificar ahora mismo. Y la otra parte que tendríamos es, de todas formas, lo que tenemos que ver de las estructuras criminales es que cuando una cosa no les da, van a otra. Entonces, en cuanto ha dejado de funcionar el tráfico, si les cierran una ruta de drogas, abren otra. Si les restringen un tráfico, van a otro. Las guerrillas colombianas se financiaban y los paramilitares en Colombia se financiaban con el narcotráfico. ¿Saben de qué se financiaban especialmente las FARC antes de firmar el acuerdo de paz? Del oro, de la extracción ilegal de oro. Es decir, el problema es que como todo lo metimos en el mismo saco, entonces nos parece que si acabamos con este problema, vamos a acabar con el otro. No, las redes criminales tienen un negocio y si no les funciona una cosa, van a traficar con inmigrantes, van a traficar con especies naturales, van a traficar con lo que haya. Van a cometer delitos financieros, que es otra de sus grandes formas de financiación, y van a traficar con oro, con coltán y con diamantes. Otra cosa es el abordaje social, que es donde no podemos hacer que lo criminal nuble todo y no permita ver la parte social, la de los pequeños productores, la de los pequeños distribuidores y la de los consumidores. Entonces, por eso únicamente el abordaje de vamos a abrir todo para acabar con el tema criminal no funciona como tal, porque ni acaba el criminal ni me da las herramientas de política pública. Lo que yo tengo que garantizar es la política pública antes que nada. Bueno, muchas gracias a ambos ponentes por estas intervenciones. Vamos con la última de las preguntas que formula Amaya. ¿Creen que realmente la normativa internacional contra el tráfico de drogas ha generado cambios en sentido positivo? Pregunta dirigida a Erika. Es difícil decirlo, porque como decía, es una normativa internacional que tiene unos costes
sociales brutales, ¿no? Entonces, yo crecí escuchando las bombas que ponía Pablo Escobar. Hubo más de 15.000 muertos víctimas del narcoterrorismo durante esos años en Colombia. Entonces, para mí es difícil decir que esa normativa como tal ha generado beneficios. También cuando yo voy a visitar cárceles que, como decía, están llenas de pequeños productores. Otra cosa es que los organismos y las instituciones creadas alrededor del problema, pues sí que hayan hecho aportes. Yo decía que Naciones Unidas por ejemplo, ha hecho aportes muy interesantes, pero digamos que la normativa se ha convertido realmente en un problema más añadido al problema que tenemos sanitario y social. Entonces, para mí digamos que el aporte es muy gris en ese sentido. Han habido más aportes desde compartir experiencias, por ejemplo. Yo alguna vez tuve la oportunidad de trabajar con experiencias de cambios en la normativa para no penalizar con cárcel a los pequeños traficantes, y ahí habían experiencias de compartir iniciativas muy interesantes en países. Están los tribunales de drogas que llevan a las personas no a las penas de prisión, sino a sistemas de tratamiento. Eso también son, digamos, opciones que han surgido. Hay muy pocas experiencias donde haya funcionado los sistemas de sustitución de cultivos ilícitos. De Tailandia creo que es la única realmente en el mundo que ha funcionado, pero en la medida en que algunos han llevado, digamos, recursos para la atención de los productores, sí que es interesante. Aunque hay un problema asociado, lo voy a mencionar muy brevemente, y es que cuando hay una falta de Estado crónica y cuando no hay otras opciones económicas para los productores, ya estoy hablando de drogas de origen natural, el producir cultivos ilícitos a veces se vuelve una llamada al propio Estado. Es decir, si yo no tengo ayuda y estoy en la pobreza absoluta en el campo, y al que cultiva coca le dan un aporte, yo casi me meto al ilícito para ver si llamo la atención y me miran, ¿no? Porque lo que hay ahí detrás, y lo mismo que hemos apuntado todo el tiempo, es que hay un problema tan grande social que es el que está detrás de generar de dar la oportunidad de crear el terreno abonado para el cultivo de drogas o para la producción. Y en ese sentido, para mí tampoco no ha habido una solución, porque ni han resuelto el problema de la producción como tal, y de hecho lo que han es creado como parches sobre problemas sociales que no se han resuelto. Entonces, parece que porque se mete mucho dinero en sustitución de cultivos ilícitos en Colombia o en Perú, estamos haciendo algo, pero resulta que tú lo ves a largo plazo y no hay un gran cambio en las condiciones de vida de la población. Entonces, he llamado la atención, he generado interés sobre este problema, pero no he generado respuestas que den realmente salidas. Para algunas personas concretas puede haber sido una salida, pero en general no he cambiado las condiciones del sistema. Y eso nos implica unas revisiones mucho más profundas de los problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, de problemáticas rurales muy concretas en Sudamérica y en Asia, que es donde comparten esto, o en México, concretamente. Bien, pues nada, vamos a terminar ya con esta conferencia. Entonces, simplemente agradecer a ambos ponentes por su presencia. Creo que hemos podido compartir un foro de diálogo muy interesante. Se han destacado, pues, en un panorama así general también, tanto nacional, en el caso de España, como internacional, en el caso de otros países que se ven más afectados por este tráfico de estupefacientes. Entonces, pues, simplemente darle las gracias a los ponentes por sus intervenciones y animar a las personas que han asistido hoy a seguir asistiendo al ciclo de conferencias, y también dar las gracias a las personas que han asistido a esta conferencia por su presencia. Así que, pues, vamos a despedir aquí la ponencia. Si los ponentes quieren terminar con alguna conclusión o con algunas líneas, un par de líneas generales a modo de resumen, pues tienen la palabra para poder hacerlo. Muchas gracias, ha sido un placer compartir con vosotros y sobre todo con Erika. Me ha encantado estar presente en esta intervención. Y igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas, muchas cosas, pero bueno, esperamos haber dado un brochazo general, y le agradezco muchísimo al doctor, que también ha sido muy interesante su planteamiento. Bien, muchas gracias. Pues damos por finalizada la conferencia. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.